tardes a todas y todos, porque veo que hay algunos hombres. En nombre de la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro, os damos la bienvenida y las gracias por estar aquí esta tarde, celebrando la Noche de los Libros, como hemos hecho otros años. Mujeres Progresistas de Retiro celebra, dentro del marco del Día Internacional del Libro, la Noche de los Libros, cuando se cumplen ahora los 20 años de este singular acto. Hoy, aquí, en esta biblioteca pública, traemos el legado de nuestras escritoras, las que nos precedieron y configuraron parte de nuestra genealogía y de la historiografía de las mujeres. Nosotras somos una asociación que lucha y proclama los derechos de igualdad, velando por que se cumplan las leyes actuales y reivindicando los acontecimientos más señalados que forman parte de la agenda feminista. Las lecturas que ilustran este acto no pueden ser más acertadas en ese sentido, pues desde Clara Campoamor, que proclamó el derecho al voto y el abolicionismo, pasando por las singularidades de María de Maeztu, doña Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal, con todos los avances que surgieron al reivindicar la educación para que las mujeres salieran de la oscuridad a la luz. Y si hablamos de luz, aquí resonarán las palabras de María Zambrano, o la apertura a las ciencias, o el tiempo que pasa, o las violencias a erradicar. Todas, desde María de Zayas hasta otras más contemporáneas como Soledad Ortega o la científica Margarita Salas, a las que hemos sumado nuestros pequeños homenajes, como el de Carmen Martín Gaite en el centenario de su nacimiento, o el 150 aniversario de la gran María Moliner, o la presencia de la propia Elena Fortún, a cuyo cobijo hoy aquí estamos. Todas, decíamos, con su espíritu de dignidad y relevancia, unidas a los grupos a los que pertenecieron, culturales, intelectuales y estéticos, desafiaron las convicciones para un cambio en el rol y en el modelo de mujer del siglo XX, que estaba frenando su evolución. Gracias a ellas, y junto a otras de la generación del 50, que modificaron el relato de su misión, hemos ido consiguiendo logros, no sin esfuerzo, paso a paso, hasta nuestros días. Algunas formaron parte del poder y fueron muy activas en la política, anticipando la libertad que hoy disfrutamos, aunque no podemos bajar la guardia. Hay que leerlas, conocerlas y difundir su legado. Avanzamos con ellas y en este acto, eminentemente literario, partiremos de una de nuestras autoras de cabecera, Christine de Pizan, a la que siempre volvemos en este día como leitmotiv o bastión, pues su Ciudad de las Damas sigue tan moderna, tan necesaria. Agradecemos pues vuestra presencia y la de nuestras socias lectoras, no sin antes dar la bienvenida a la autora e investigadora que nos acompaña en la mesa, María Luisa Maillard, sin cuya generosa colaboración no hubiéramos podido realizar estas lecturas. Pasa a presentarla nuestra compañera y poeta María Muñoz. Buenas tardes. Agradecemos primero a la Biblioteca Elena Fortún que nos haya cedido este espacio. Os damos las gracias a todas, a todos. Tenemos también aquí el honor de contar no solo con la autora, con María Luisa Maillard, sino con la editora Susi Trillo, también el ilustrador de estas biografías tan magníficas, Raúl, y la presencia de Inés Alberdi, que también ha configurado algunas de las biografías de las más importantes. Muchas gracias. Permitidme que haga una breve semblanza de nuestra invitada, porque su bibliografía apabulla. Bueno, puedo decirlo así. Es doctora en Filología con premio extraordinario, presidenta de la Asociación Madriatense de Mujeres Universitarias. En la actualidad se ha publicado más de 40 biografías de estas mujeres que han destacado a lo largo de la historia universal en diversos ámbitos del conocimiento. Esta colección que tenemos aquí y a la cual podemos tener acceso y llevarnos a casa un bonito recuerdo,
pues ha recibido un premio especial en un concurso internacional de ciencia en acción en la modalidad esta Ingeniería y Valores, Implicaciones de la Mujer. María Luisa es miembro del hispanismo filosófico y ha participado en numerosos congresos a lo largo de su carrera. Desde los años 90 estudia el pensamiento de María Zambrano y ha publicado al respecto bastantes libros sobre esta magnífica pensadora. La literatura como conocimiento, las estampas zambranianas, la vida de María Zambrano y los feminismos, además de artículos especializados en libros colectivos en España, en México, Italia. Es miembro del patronato de la Fundación María Zambrano y también pertenece al comité ejecutivo para la edición de las obras críticas de esta autora, bajo la dirección de Jesús Moreno Sanz. Podría decir que también es novelista, tiene unos libros totalmente recomendables y ella, la biografía de Soledad Ortega, de la que leeremos aquí un monólogo, es autora, y la vida de Concepción Arenal, la vida de Elena Fortún. También ha participado en el Diccionario de Pensadoras, coordinado por Juana Sánchez, y el número de marzo de la revista de Occidente llamado El Sí de las Mujeres. Ha participado y organizado actividades en la Fundación Ortega Marañón, por ejemplo, también tiene en su haber el proyecto Salamanca y Carmen Martín Gaite, que se ha nombrado hoy, estamos aquí haciéndole un pequeño homenaje. Y otro libro, por citar alguno más, que se llama Madrid, otra mirada. Hay un blog que también de la Asociación de Mujeres Matriatenses, que también la editora es llena de contenidos y es la administradora, que os recomiendo seguir porque vamos a aprender mucho ahí. Decía que su biografía apabulla porque María Luisa pertenece a ese grupo de personas, de mujeres inquietas pero reflexivas, voluntariosas y sabias, a las que en otros momentos de la historia se han venido a llamar intelectuales, o así lo creo. En su voluntad de saber, es estudiosa de otras tantas, sobre la que destaca de manera muy notable, hemos nombrado a María Zambrano. Contagiada de su espíritu y hasta de su modernidad de pensamiento, yo diría, ha ido insertando en estas biografías, en sus contextos, con sus complejidades, pero con pasión, la vida de otras mujeres cuyas voces se oirán hoy aquí. En la dialéctica de su revolución, algunas propiciaron el advenimiento de una sociedad más instruida, más libre, precipitando en la historia todas sus luchas. Aunque lo universal a veces es un abstracto que apela no tanto a la cordura como a la desesperanza. Pero si el lenguaje puede ser determinación con todas sus derivaciones, la escritura y el pensamiento de las mujeres apuntan a un valor colectivo que proyecta todo lo que nos proponemos reafirmar o redefinir, nuestra propia dignidad humana. Cierto que siempre, en todas partes, las condiciones sociales han sido un desafío para el cambio. Su deriva pesimista y los matices de todo proceso histórico pesan sobre todas nosotras, a pesar de que la mujer nace y rehace el mundo una y otra vez. Así, los grandes conceptos nos invitan a repensar o a volver sobre lo pensado, pues sigue existiendo un marcado desequilibrio, de modo que toda labor de investigación, propuestas y análisis son bienvenidas y necesarias. Esto sí ha cambiado algo. Apoyándonos en sus estudios y confiando en nuestra fuerza combativa, que es una fuerza cultural, llena de referentes, tenemos aquí una autora legitimada que nos ha brindado la oportunidad de este encuentro, confiando, digo, en que su horizonte inspirador, a rescate, puede ofrecernos un pensar imaginativo que nos anime a descubrir otras perspectivas. Con este propósito y el de celebración, hemos preparado estas lecturas.
Y vuelvo a María Zambrano y a sus palabras certeras para terminar, que hoy sería su cumpleaños. Porque necesitamos, dice, un lugar, esta es la cosa, un sitio donde cobijarnos. No hemos nacido para ser estrellas errantes. Aquí, siempre súbditas del espacio, mi alma o un lucero, atrás queda el misterio, despertar, todo está aquí de nuevo, no hay secreto. Aunque ciertamente jugamos muchas veces en un espacio en blanco y en un tiempo impenetrable, y esto lo añado yo, y porque nunca nosotras hemos estado en el punto que marca el silencio. Toda la palabra es tuya. Muchas gracias por tus palabras, María. Y todas las mujeres están nosotras. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer a la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro y de forma especial a su secretaria, María Muñoz, que es la que ha... Raquel es la secretaria. Bueno, yo he estado en contacto con María y ella es la que ha buleado para organizar todo este evento. Le agradezco especialmente que este acto tenga como protagonista prácticamente única a nuestra colección de mujeres relevantes. Me vais a permitir que hable un poco sobre este proyecto que cuenta ya 14 años de recorrido y que ha logrado poner en circulación 45 biografías, la última de las cuales, aún en imprenta, la de Rosalía de Castro. Con ella daremos fin a una tarea que hemos llevado adelante sin ningún tipo de subvención ni ayuda oficial, pero sí con el esfuerzo de algunas mujeres, narradoras, distribuidoras, correctoras y especialmente con una editora. Todo comenzó en el año 2009. Acabábamos de crear el Grupo de Madrid de la Asociación de Mujeres Universitarias, una asociación de larga tradición en España, ya que nació en 1921 bajo la iniciativa de María de Maeztu y tuvo a Clara Campoamor como una de sus presidentas, y hay que decir que fue pionera en el asociacionismo internacional, pues era una asociación internacional. Yo estuve vinculada con esta asociación a finales de los años 80, poco antes de su segunda disolución. La primera fue, lógicamente, tras el estallido de la Guerra Civil Española. Bueno, el caso es que nos reunimos en una cafetería y comenzamos a barajar propuestas acerca de las actividades que íbamos a realizar. Allí surgió, entre muchas otras, la de elaborar una colección divulgativa de biografías de mujeres. Al día siguiente, la socia Susi Trillo, que está aquí con nosotras, se presentó con un proyecto completo de la colección, el formato, el color, la letra, en fin, ya parecía que teníamos el libro entre las manos. No quedó más remedio que ponerse en marcha. Susi Trillo ha sido una eficiente y minuciosa, muy minuciosa editora durante todos estos años. Un aplauso para ella. Yo enseguida me entusiasmé con el proyecto. Recordé una conferencia de Soledad Ortega en 1975 en la Fundación Universitaria Española con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Acababa de estrenarse la democracia en España. Por aquel entonces
ya se habían corregido o eliminado muchas de las leyes discriminatorias contra la mujer, herederas sobre todo de la primera etapa del franquismo. Aún quedaban algunas que Soledad señala en su disertación, pero añade que el camino estaba marcado y la situación era irreversible, evidentemente de forma premonitoria. Y es entonces cuando Soledad se pregunta, bien, una vez lograda la igualdad jurídica, reivindicación clave de los movimientos sufragistas, ¿qué iba a aportar la mujer una vez que entrara con pleno derecho en la sociedad? ¿Cómo iba a colaborar en la construcción del mundo futuro? ¿Qué es lo que podía aportar? Muchas de nuestras mujeres biografiadas nos han aproximado a esta respuesta, a una respuesta. Mujeres valientes, cuyas vidas transcurrieron en muchos casos en circunstancias difíciles, que lograron superar con constancia y esfuerzo. Hay que tener en cuenta que muchas de ellas vivieron el periodo más trágico del siglo XX con las dos guerras mundiales, la guerra española. Y en no pocas ocasiones, con su vida, nos muestran un camino a recorrer que ellas ya han recorrido, el camino de la fuerza espiritual y de los valores. Recuerdo ahora una reflexión de María Zambrano, quien señala un elemento diferenciador del hombre y la mujer. A propósito, era su tema fundamental, el conocimiento del hombre, del conocimiento de nosotros mismos. El hombre, dice María Zambrano, necesita verse desde fuera, crear un personaje para verse vivir, estar en la luz pública, mientras que la mujer se ve desde dentro, desde una mirada más allá del corazón. Y en efecto, comprobamos en nuestras biografías que muchas de estas grandes mujeres, algunas de ellas como Marie Curie, con 2 premios Nobel en su haber, o Concepción Arenal, quien se adelantó a los hombres de la institución libre de enseñanza en la necesaria reforma de las cárceles y del Código Penal, estas mujeres optaron por mantenerse alejadas del foco público, fieles solamente a su vocación, sus valores y sus ideas. Todavía recuerdo, bueno, lo leí, no lo viví, claro, el enfado de Concepción Arenal cuando la llamaron para decirle que iban a erigir una estatua. ¿Cómo una estatua? Están ustedes locos, quiere decir, todo eso le horrorizaba, ¿no? Y María Moliner, ella sola en su cocina elaborando su fantástico diccionario. Un camino y un ejemplo en esta época de exposición permanente a través de los diversos soportes digitales que van reduciendo la soledad del individuo y ese espacio interior desde donde surge el pensamiento y la creación. Desde su propio terreno, las 3 grandes filósofas del siglo XX, María Zambrano, Hannah Arendt y Simone Weil, que curiosamente están teniendo mucho más recorrido hoy en día que muchos de sus contemporáneos varones. Son 3 autoras que están despertando hoy en día más interés incluso del que despertaron en su momento. Las 3, lógicamente, están recogidas en la colección y las 3 desarrollaron también su labor al margen de las academias y fueron muy valientes porque se enfrentaron las 3 en no pocas ocasiones a la mentalidad dominante en su época, lo que hoy llamaríamos lo políticamente correcto. La mayoría de estas mujeres dotaron a su obra de un contenido ético y de servicio, también desde la práctica científica, como Rita Levi-Montalcini, Marie Curie o Margarita Salas, las 3 muy preocupadas más bien de la proyección social
que iba a tener su labor, la ayuda que podían procurar para el enriquecimiento del mundo, que de su prestigio personal. Sabemos que Rita Levi-Montalcini montó ya tras su jubilación una asociación para la educación de las mujeres de África. Marie Curie, cuando salió de su anonimato, fue para enriquecer el laboratorio de París con el uranio que necesitaba y que le procuraba a Estados Unidos. Margarita Salas dejó una carrera brillante en Estados Unidos para venir a España e introducir aquí el estudio sobre la genética, que aquí prácticamente era desconocida, y crearon el laboratorio Severo Ochoa, que fue su maestro. Es decir, muchos ejemplos de cómo estas mujeres no solo desarrollaron una labor intelectual a la medida de los hombres, sino que no se conformaron solo con eso. Tuvieron siempre una mirada hacia el otro, que podía ser los más desfavorecidos, la sociedad, pero siempre una mirada hacia afuera, no hacia su propia personalidad. Bien, ¿para qué vamos a seguir hablando de las mujeres recogidas en nuestra colección? Porque no acabaríamos si hay aquí un programa muy extenso. Hay científicas, narradoras, pedagogas, artistas, políticas, como Clara Campoamor, quien consiguió el voto para la mujer en la Segunda República. Mujeres pioneras en la lucha por la mujer, como Luisa María de Zayas, hablando ya en el católico siglo XVII español, de la igualdad de hombres y mujeres. Si estamos hechos de la misma pasta, si el alma es una en el hombre y la mujer, si son mismos los huesos, todo lo que nos constituye, ¿por qué ellos pueden escribir y presumir y nosotras no? Dice la Zayas en el siglo XVII. En el siglo XVII católico español. Bien, ¿y para qué hablar de Alice Guy? La primera mujer cineasta, antes que los hermanos Lumière. Durante mucho tiempo esto ha sido desconocido. Alice Guy realizó la primera, la primera escena narrativizada en cine, porque los Lumière hacían escenas, la salida de la fábrica y tal. Alice Guy es la primera que cuenta una pequeña historia. Bien, solo señalaré lo mucho que hemos disfrutado y aprendido a lo largo de estos años con estas mujeres biografiadas, con su obra y con su vida. Y también quiero hacer mención a que muchas de estas mujeres tuvieron el apoyo de hombres, de varones, ya fuesen compañeros de vida o ya fuesen políticos o intelectuales. En este sentido, hay que tener en cuenta también, junto con la obra emancipadora que llevaron a cabo estas mujeres, las mujeres en el siglo XIX, que hemos denominado pioneras, también hay que mencionar a los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, que abrieron la espita para la educación de la mujer al defender fundamentalmente la coeducación, porque el problema de España para el acceso de la mujer al estudio no eran tanto las leyes, porque como España era un país atrasado, que no había realizado la revolución industrial, las leyes no se habían actualizado como en otros países a las nuevas normativas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que durante toda la enseñanza primaria se educaban de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Entonces, claro, llegaba el momento del bachillerato imprescindible para acceder a la universidad y solo había hombres. Y entonces a las mujeres les daba corte meterse en una clase llena de hombres. Algunas mujeres lo hicieron, pero muy pocas, ¿no? Entonces, establecer la educación desde la enseñanza primaria era el requisito fundamental para el desarrollo educativo de la mujer y que la mujer posteriormente accediera a la educación. Eso se lo tenemos que agradecer a los hombres de la Institución Libre de Enseñanza. Bien, y ya para acabar, decir que aparte de todo esto,
Además, las mujeres a veces dialogan y ese diálogo nos sorprende y nos revela, no voy a adelantar acontecimientos, y dejo mi lugar a esas mujeres que dialogan en ocasiones con su diccionario. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Damos comienzo a estas lecturas, como ya se ha apuntado, con uno de los capítulos de La ciudad de las damas de Cristín de Pizan, a quien le dará voz Raquel Soto de Andrés. Cristina pregunta si naturaleza ha dotado a la mujer de templado juicio y discernimiento. Respuesta de razón. Yo, Cristina, volví a tomar la palabra. Veo muy claro, señora mía, que Dios ha concedido a la mujer una mente capaz de comprender, conocer y retener todas las cosas de los más variados campos del saber. No es raro encontrar personas con un espíritu despierto y unas facultades intelectuales que les permitan comprender con facilidad todo lo que se les enseña. Con solo aplicarse al estudio, alcanzan un gran saber. Ahora bien, se ve a muchos sabios e incluso a algunos famosos y muy cultos que carecen del mínimo juicio en su vida privada, cosa que siempre me sorprende profundamente, porque no cabe duda de que las ciencias son muy formativas y enseñan a vivir con cordura. Ahora que me he convencido por vuestros ejemplos y mi propia experiencia de que las mujeres pueden estudiar las ciencias más difíciles y todas las ramas del saber, quisiera que dijerais, señora, si la mente femenina es capaz de buen juicio y discernimiento para decidir lo que hay que hacer o dejar de hacer. ¿Es la experiencia la que guía a las mujeres para que aprendan a enjuiciar su conducta presente a la luz de su pasado? ¿Los asuntos del presente les enseñan a discernir mejor lo que les reserva el futuro? Estas preguntas, me parece, tienen que ver con la facultad de juzgar de forma razonada. Dices verdad, hija, me contestó, pero esa capacidad de juicio de la que hablas es un don que naturaleza otorga lo mismo a hombres que a mujeres, y a algunos más que a otros. No proviene del saber en absoluto. Ahora bien, el saber luce aún más en mentes naturalmente dotadas con agudeza de juicio, porque, como sabes, la unión de dos fuerzas es mucho más potente que cada una de ellas por separado. Por lo tanto, me atrevo a decir que si alguien posee por naturaleza una gran capacidad de juicio, lo que se entiende a veces familiarmente por buen sentido, y además ha adquirido saber, es seguro que su espíritu es de una calidad admirable. Sin embargo, como tú misma has dicho, poseer lo uno no significa poseer lo otro, porque el juicio es una capacidad natural, mientras que el saber solo se adquiere a través del estudio. Ambos son buenos, por supuesto. Algunos prefieren el buen sentido sin el saber a un saber erudito con poco juicio. Pueden formularse varias opiniones sobre esta propuesta que plantea numerosos problemas. Habría que empezar admitiendo que lo mejor es lo que contribuye al bien público, y en ese sentido, un individuo que conoce las distintas ramas del saber es de mayor provecho para la sociedad por su capacidad de difundir la ciencia que otro que pueda demostrar todo el buen juicio del mundo. En efecto, esa facultad dura lo que la vida de un individuo. El saber, en cambio, perdura gracias a la fama de quienes lo tuvieron y puede recordarse y enseñarse en los libros para las futuras generaciones. Ahí está como ejemplo Aristóteles y otros sabios que transmitieron su ciencia al mundo. La suma de sus conocimientos es de mayor provecho para la humanidad que toda la capacidad de juicio que hayan recibido los hombres a lo largo de la historia, si ésta no va a la par con el saber. También puede decirse que reinos e imperios solo se mantienen a fuerza y prudencia y buen gobierno,
pero aún así se trata de cosas transitorias. Dejemos ahora ese tema para que otros sigan debatiendo, porque no tiene que ver con la construcción de nuestra ciudad. Vuelvo, en cambio, a lo que me has preguntado, es decir, si la mujer posee naturalmente capacidad de juicio. Claro que la tiene. Con lo que te comenté deberías saberlo, pero además, por experiencia, puedes verlo en la forma en que las mujeres en general llevan a cabo las tareas que se les confía. Observa y verás que todas, o casi todas, administran las cosas de su casa con sumo cuidado y diligencia. Se ocupan de todo con tan buen gobierno que hasta algunos maridos, despreocupados, se enfadan pensando que ellas, creyendo que valen más, intentan manejarlos e insisten demasiado para que ellos hagan frente a sus obligaciones. Así, lo que algunas mujeres dicen a sus maridos con la mejor intención se vuelve en su contra. De las mujeres juiciosas habla precisamente el libro de los Proverbios en la Epístola de Salomón. Y con la fuerza que tienen los diálogos de las mujeres, como nos ha dicho María Luisa, vamos a oír a María Zambrano y a Rita Levi. Les darán voz Coral y Susana. Cuando yo era niña no se admitía la inteligencia femenina y se dejaba a la mujer en la sombra, cuando muchos hallazgos científicos atribuidos a los hombres los hicieron sus hermanas, esposas e hijas. Pero hoy hay ya más mujeres que hombres en la investigación científica. No hay por ello que olvidar el pasado para no repetir sus errores. Somos las herederas de Hipatía de Alejandría y aún nos queda mucho por hacer en la mayor parte del planeta. Yo no he dedicado mi vida a la ciencia, como tú, Rita, sino a la filosofía. Y sería largo de explicar por qué los hombres han negado y niegan aún en muchos puntos del planeta el ser a la mujer. Durante siglos las mujeres en Occidente han vagado en los linderos de lo humano sin lograr un ser propio. Lo humano, el pensamiento, era exclusivo del varón, pero los hombres han estado equivocados. El pensamiento no tiene género. Y si lo tiene, es neutro, por más allá y no por más acá de la diferencia entre hombre y mujer. Así lo siento yo, de forma espontánea. Yo nunca lo he dudado. No he dejado de investigar el cerebro, esa galaxia fascinante, a lo largo de toda mi vida, aun en los peores momentos, cuando los judíos éramos perseguidos como ratas en la Italia de Mussolini. Mira, María, acércate a este microscopio. ¿No ves la galaxia? Esos miles de millones de células agrupadas en poblaciones diferentes y encerradas en redes aparentemente confusas. Falta tanto por conocer. ¿Sabes, María? Nuestro cerebro, a diferencia del cerebro del mosquito, que lleva 2000 años sin cambios, es imperfecto y por eso ha evolucionado. Creo que la imperfección está más acorde con la naturaleza humana que la perfección. Tienes razón, Rita, mucha razón. Somos seres incompletos, pero creo que no hay que olvidar que el ideal de perfección, de lograr una vida plena, se encuentra en el corazón del hombre. Es, no sé, como una especie de avidez que a veces nos consume, un anhelo que es como la respiración del alma. ¿No crees que hay que saber tratar con esa avidez que se presenta como un vacío? Yo creo que ese vacío es metafísico y que si pretendemos llenarlo en la realidad, proyectarlo en un régimen político, forzándolo para que se ajuste a nuestra idea de perfección, aparece la utopía, el absolutismo,
y con él el ídolo, esa máscara vacía que siempre necesita víctimas. El ídolo y sus víctimas. Esa ha sido nuestra historia más reciente. Los que hemos vivido la guerra tenemos aún ante nuestros ojos la imagen de las filas interminables de las juventudes hitlerianas dispuestas al sacrificio propio y al sacrificio de los otros por seguir ciegamente a un líder. Escucha, María, ¿no oyes las pisadas? Ese rugido atronador es la guerra que vuelve. Cálmate, Rita. Sí, eran sonidos de guerra, pero no la nuestra, la que nosotros vivimos. Es otra de las muchas guerras que aún hoy asolan el planeta. Todas las guerras son una sola guerra, María. Sí, tienes razón, Rita. Todas las guerras son una sola guerra. Yo nunca he dejado de pensar en la guerra. Nunca he dejado de pensar en ese momento en que el corazón del hombre se cierra como una montaña y surge el deseo de matar. Yo tampoco he podido dejar de pensar en el fanatismo. Los científicos no tenemos el monopolio de la sabiduría, pero estamos obligados a pensar moralmente. Distinguir entre el bien y el mal es el más alto grado de la evolución darwiniana. Pero para eso, Rita, hay que tener una idea del hombre. Tienes razón, María. Yo creo que he comprendido algo a través de mi estudio del cerebro. Su zona izquierda, donde residen las capacidades emotivas, está mucho menos desarrollada que la zona derecha, donde residen nuestras capacidades racionales. Pienso que es precisamente en esa zona poco desarrollada donde nacen el fanatismo y la guerra, porque aún conserva la agresividad del hombre primitivo guiado por un feroz instinto de supervivencia. Qué interesante, Rita. Pero ¿no piensas que quizás ha contribuido a ese escaso desarrollo de la zona izquierda de nuestro cerebro el hecho de que el pensamiento occidental se haya olvidado de desarrollar un saber sobre el alma, de procurar un orden en nuestro interior? Yo creo que es el pensamiento racional el que nos puede salvar del fanatismo. Somos el Homo sapiens y debemos utilizar nuestro desarrollo racional para buscar la fraternidad entre los hombres. Estoy de acuerdo, pero creo que tiene que ser una razón que tenga en cuenta el sentir. Aparte de por el camino de la ciencia, el hombre tiene capacidad para captar la realidad a través de vislumbres e intuiciones. Tú acabas de decir que nuestra naturaleza es imperfecta, en lo que estoy de acuerdo, pero la mejor forma de asumir nuestra imperfección es poniendo un límite a nuestra voluntad de poder, saber que lo absoluto solo tiene cabida en nuestro interior y no puede proyectarse en la sociedad. Creo que eso se logra mediante esos saberes del alma, que son la humildad y la capacidad de aceptar lo diferente a nosotros. Eso siempre lo ha sabido hacer la poesía. La poesía siempre ha sido vivir según la carne. ¿Cómo el hombre, pudiendo crear cosas bellas, se arroja en brazos de la destrucción? Es un momento de oscuridad. La palabra ya no es viviente. La historia se ha convertido en un lugar indiferente, donde cualquier acontecimiento puede tener la misma vigencia de un Dios absoluto que no admite la más mínima discusión. Pero no hay que perder la esperanza. Hay que luchar. Mi cerebro tiene más de un siglo, pero no conoce la senilidad. El cuerpo se me arruga, es inevitable, pero no el cerebro. Aunque mueran neuronas, las restantes se reorganizan para mantener las mismas funciones, pero para ello conviene estimularlas. Si mantenemos nuestro cerebro activo, si nos ocupamos de problemas universales y no solo de nosotros mismos, nunca se degenerará. La clave es mantener curiosidades, empeños, pasiones, acciones altruistas y no olvidar
que el mayor grado de la evolución darwiniana es saber distinguir el bien del mal. A continuación vamos a oír a Clara Campoamor en la voz de Pilar Monreal. La vida de Clara Campoamor, nació en 1888 y murió en 1972, es la de una mujer fuerte y digna que hizo frente a circunstancias adversas y defendió sus convicciones por encima de sus intereses personales. Sus orígenes, humildes, postergan sus estudios de bachillerato hasta los 33 años y en apenas 4 obtiene la licenciatura en Derecho. Como abogada, periodista y diputada, defender los derechos de la mujer y del niño, y en 1931 será la máxima responsable en el logro del derecho al voto de las españolas, en agria disputa con las izquierdas y la diputada Victoria Kent. Este éxito supuso su posterior ostracismo político, que ella reflejó en su libro El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Se exilió a la Argentina en 1936, dejando un testimonio único sobre la confrontación española en su libro, La Revolución Española vista por una republicana. La mujer no se resigna, se revela, se revuelve siempre, y cuando todo parece perdido, cree en lo inesperado, cree en el milagro, digámoslo concretamente, cree en sí misma. El voto femenino, el voto femenino fue a partir de 1933, la lejía de mejor marca para lavar las torpezas políticas varoniles. Si pasados por ella los políticos de izquierda no han quedado más resplandecientes e impolutos, culpa será del tejido. En los primeros meses de 1936, Clara se encuentra agobiada por las distintas versiones que corren en los periódicos en relación a la crítica del voto femenino y a su separación del Partido Radical. Con la fuerza que la caracteriza en la palabra y en la escritura, escribe su obra El voto femenino y yo, mi pecado mortal, donde detalla minuciosamente cuál fue su actuación y los motivos que la llevaron, a cada una de sus decisiones. Esta obra saldría publicada un mes antes del estallido de la Guerra Civil. También, para entonces, recoge en un solo volumen, titulado El derecho femenino en España, 3 de las conferencias importantes de 1922 y 1928. Su contenido fue una gran aportación para la igualdad jurídica de las mujeres. Su figura en el presente. La historia de Clara no tiene punto final con su muerte. Hoy reaparece ante nosotros de variadas formas para que de esta manera nadie pueda pasar indiferente ante aquella mujer de alma libre. Al enviar una carta, nunca podremos olvidar que la Administración Postal Española dedicó un espacio al recuerdo de Clara emitiendo el 12 de febrero de 1988 un sello postal con el retrato de Clara Campoamor. Su emisión, con motivo del centenario de su nacimiento, hizo que, con apenas 20 pesetas, su rostro viajara por todo el mundo y quedara guardado para siempre en sus 3,5 millones de ejemplares que rodaron por los sobres. Cuando caminamos por Madrid, muy cerca de la calle Princesa, la plaza de Guardias de Corps alberga la imponente escultura de Clara Campoamor. Aquel monumento levantado en conmemoración del 75 aniversario del sufragio femenino en España es obra del escultor vasco Lucas Alcalde y la presenta con la firmeza que la caracterizó, esculpida en bronce y con un pedestal de acero que sostiene una placa.
pero su nombre excede nuestras fronteras y aparece a la orilla del río Ródano. El 9 de mayo de 2007, en la ciudad francesa de Lyon, famosa por sus universidades y gastronomía, se bautizó a uno de los tramos entre las puertas como Verge Clara Campoamor. El empuje político de los leoneses y del cónsul español hicieron posible tal reconocimiento. Sin acabar su trayectoria, las monedas de euro tienen hoy cara de mujer. El 12 de junio de 2007 hubo una iniciativa de acuñar euros con la efigie de Clara Campoamor. La autora de la iniciativa fue la diputada del PSOE, Elvira Kortajarena, que señaló, entre comillas, las nuevas acuñaciones de euro serán el resarcimiento de la imagen ignorada de tantas mujeres. Pero, como siempre ocurrió, la presencia de Clara generó polémicas en el Parlamento. Aquella propuesta no se concretó, aunque sí aparece con motivo de la celebración en 2011 del centenario del Día Internacional de la Mujer, una magnífica moneda de plata de 20 euros. A continuación, nuestra compañera Liz da voz a María de Maeztu. María de Maeztu, 1880-1948. Es una mujer casi desconocida para los jóvenes. Hoy no se hacen idea de que la presencia femenina en las aulas universitarias fuera 100 años atrás una rareza que podía provocar altercados de orden público. Tampoco es fácil que las chicas valoren que pueden estudiar, si lo desean, las mismas carreras que los chicos, viajar solas, participar en instituciones culturales y desempeñar cargos de responsabilidad. Ortega y Gasset, maestro de María, advirtió de que lo que diferencia al hombre del animal es ser heredero y no mero descendiente, y previno del peligro que comporta confundir lo cultural con lo natural y dar por garantizado lo que es tan solo un trabajo logro social, fruto del esfuerzo y el tesón de unos pocos. Vamos ahora a realizar un recuento de los caminos escasamente recorridos hasta entonces por la mujer, que va viendo María con su práctica vital. Viaja sola, cosa inhabitual entre los jóvenes de su clase social. Marcha a Salamanca, y los estudiantes varones que van en el tren la miran suspicaces. Se instala luego en Madrid, con el objeto de seguir estudiando, pese a que ya tenía un trabajo fijo en Bilbao. Reside en una pensión de la calle de Carretas, y allí verifica en carne propia lo difícil que resulta estudiar en medio de la algarabía cotidiana y las deficientes condiciones materiales que hurtan cualquier resquicio de intimidad o silencio. A tenor de sus vivencias, va brindando soluciones para las demás mujeres, movida ante todo por el afán de conseguir su acceso normalizado a la universidad y a la cultura general. Le obsesiona sacarlas de la forzosidad de tener que estudiar magisterio, por más que esté convencida de que la docente es una profesión especialmente idónea para ella. Hay testimonios en los que reitera su deseo de tener estudiantes universitarias en su residencia, y no tan solo maestras. Con rotundidad le dice a Castillejo que no está dispuesta a ocuparse de un grupo de chicas que conformen una academia preparatoria para el magisterio, en una carta sin fecha, escrita probablemente en los primeros años de funcionamiento de la institución dirigida por ella. María no va a consagrar su vida con fervor religioso a la labor que se limite meramente a perpetuar el angosto espacio profesional que se deja a la mujer. Lo que ella busca con ahínco es cambiar ese estado de cosas, y si quiere ser enseñantes, que puedan al menos elegir de qué nivel.
En 1926 constituye con amigas intelectuales emparentadas en muchos casos con escritores o artistas muy conocidos, el Club para el Disfrute Cultural de las Mujeres llamado Liceum Club, asunto que tuvo que afrontar la incomprensión e incluso la maledicencia y la burla de algún intelectual de renombre. Muchos de las participantes, esposas intelectuales, recibieron el remoquete de las maridas. A ello hay que sumar las descalificaciones y misericordias de algunas organizaciones católicas femeninas, molestas por el planteamiento diferente del liceo y temerosas de una posible competencia que redundara en su propio perjuicio. Pese a todo, el club siguió activo hasta la guerra. Y nuestro particular homenaje a Carmen Martín Gaite en el centenario de su nacimiento dirá algunas palabras nuestra compañera Teresa Álvarez. Carmen Martín Gaite, nacida en 1925 en Salamanca, que falleció en Madrid en el año 2000, es una de las autoras más representativas de la generación de los 50. Cultivó la novela, el ensayo, el artículo y la traducción con parecida fortuna, pues para ella es el amor a las palabras, aliadas de la imaginación, que nos puede llevar a tejer discursos que nos abran a la comprensión de los seres humanos. Su escritura trascendió el realismo social en el que se inició su generación, abriéndose a los cambios que experimentó la novela en el siglo XX. Entre otros galardones, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1978 y el Príncipe de Asturias en 1988. A mí me gustaría destacar, si no me equivoco, que ella fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura en el 78. Ninguna mujer lo había recibido antes. Y también que para nosotras, para la asociación, es una mujer referente, porque además vivió en este distrito, concretamente aquí en Doctor Esquerdo, en esta misma calle, y por iniciativa de las vecinas y los vecinos de este distrito, el Centro de Mayores La Estrella lleva también su nombre, La Estrella Carmen Martín Gaite. Entonces es bueno, pues algo bastante importante para nosotras, entre otras mujeres que también tienen relación con el distrito. Me gusta también algo que he leído sobre ella, sobre la satisfacción que le daba escribir. Decía que tenía una triple satisfacción, la de escribir, cuando ella lo estaba haciendo, pero también cuando leía las críticas, porque a veces los críticos interpretaban o veían cosas en sus obras que ella misma no había visto, independientemente de que fueran buenas o malas, pero que las interpretaban de otra manera, y entonces veía su propia escritura reflejada en la interpretación de ellos. Y luego la tercera satisfacción, cuando el lector leía sus obras y se las comentaba, y esa satisfacción en su caso de ver que gustaban sus obras, que venían a ella y se las comentaban. Y bueno, no me voy a enrollar más porque para que esto no se alargue, y voy a leer ahora este libro. Leer era acceder a un terreno en el que se ingresaba con esfuerzo, emoción y destreza. Terreno amenazado y siempre a conquistar, a reinventar y defender. Y años más tarde supe también que la puerta de acceso a este recinto, además de secreta, debía ser empujada de noche, como la del amor. Carmen Martín Gaite. Comenzamos la biografía con estas palabras de Carmen Martín Gaite, que ponen de relieve la importancia que los libros tuvieron para nuestra autora. La infancia es la cuna que mece el gusto por la lectura. Ese periodo de la vida en el que todos nos hemos aburrido un poco,
y hemos buscado en el libro la posibilidad de hacer volar nuestra imaginación para poder convertir todo en otra cosa. Sin embargo, Carmen nos advierte de que nada de lo que en un principio nos pueda parecer placentero será llevado a cabo sin esfuerzo, ya que es este mismo esfuerzo el que determinará el valor de nuestra tarea. La biografía de nuestra autora viene marcada desde que tiene uso de razón por su tendencia al misterio, a la imaginación y, por supuesto, a las palabras, que pueden combinarse infinitamente, llegando a dar múltiples resultados en forma de relatos. Para ella no fue difícil saber a qué quería dedicarse. Lo sintió como un flechazo desde que tenía uso de razón. Leer, investigar, escribir, moverse en el terreno fronterizo de la realidad y la ficción, de la vida y del sueño. La obra de Carmen Martín... La obra de Carmen Martín Gaite ha sido estudiada en numerosos ensayos, trabajos y tesis doctorales, no solo en España, sino también en Francia, en Italia o en Estados Unidos, donde pasó largas temporadas y donde se han publicado rigurosos estudios sobre la misma. La biografía que nos ocupa no pretende en absoluto indagar en los aspectos más académicos de sus novelas, sus ensayos o sus artículos. Nuestra pretensión es la de acercarnos al personaje que se fue forjando paralelamente, a caballo entre la escritura y la realidad. Pretendemos familiarizar al lector con la persona y la escritora y despertar en él el gusto por su obra, animarlo a leerla. La escritora, la cual no deja de ser la mejor manera de conocer a Carmen. Además, en su caso, la obra de ficción tiene mucho de autobiográfica, pero no a modo de confesión, sino de búsqueda, como resultado de incorporar el mundo exterior al interior, de trenzar experiencia y reflexión. ¿Por qué nos parece interesante hacer una biografía de Carmen Martín Gaite? En primer lugar, porque contar una vida con sus alegrías y sus tristezas, sus ilusiones y sus desvelos, con su parte de sueño y de realidad, es algo apasionante. Pero máxime cuando se trata de la vida de una mujer como ella, que ha viajado por el siglo XX con su obra, dando testimonio en sus novelas y sus artículos de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que han tenido lugar en España durante sus 40 años de producción literaria. 40 años escribiendo, en los que destaca su versatilidad como novelista, ensayista, articulista, crítica literaria y traductora de autores como Gustave Flaubert, Emily Bronte, Rainer Maria Rilke, Primo Levi o esa de Queiroz. Colaboró asimismo en los guiones de series para televisión española, Santa Teresa de Jesús en 1982 y Celia en el 89. Serie infantil basada en los famosos cuentos de la escritora madrileña Elena Fortuny. Trabajaba con la dedicación y el esmero de un artesano, con constancia y tenacidad, sabiendo que su trabajo era una inversión a largo plazo y que eso le permitía dotar de autenticidad cualquier tarea que emprendiera y crear personajes de ficción que se volvieran espejo y prolongación del alma de sus lectores. Carmen Martín Gaite fue una mujer enamorada del idioma, que enhebraba palabras para tejer discursos que nos llevaran al mundo interior de sus heroínas. Mujeres llenas de frustraciones, pero también de fantasías y sueños. Mujeres, en suma, que según sus palabras, ven lo de fuera desde dentro. Si hay una característica que pueda diferenciar el discurso de la mujer, es ese encuadre. Mujeres, amigas, hermanas, vecinas, abuelas, nietas, criadas, madres e hijas. Espíritu de épocas diferentes. A Martín Gaite siempre le preocupó la mujer y su papel en el mundo. Y aunque no se sintió identificada con la causa feminista, como veremos ahora, luchó por su igualdad y libertad sin concesiones y con rebeldía.
reflexionando en profundidad sobre los distintos tipos de ataduras sentimentales o ideológicos que no le permitían sentirse libre. Carmen Martín Gaite fue una mujer enamorada del idioma, que enhebraba palabras para tejer discursos que nos llevaran al mundo interior de sus heroínas. Mujeres llenas de frustraciones, pero también de fantasías y sueños. Mujeres, en suma, que según sus palabras, ven lo de fuera desde dentro. Si hay una característica que pueda diferenciar el discurso de la mujer, es ese encuadre. Mujeres, amigas, hermanas, vecinas, abuelas, nietas, criadas, madres e hijas. Espíritu de épocas diferentes. A Martín Gaite siempre le preocupó la mujer y su papel en el mundo. Y aunque no se sintió identificada con la causa feminista, como veremos ahora, luchó por su igualdad y libertad sin concesiones y con rebeldía, reflexionando en profundidad sobre los distintos tipos de ataduras sentimentales o ideológicos que no le permitían sentirse libre. Ana Bayo nos va a traer a María de Zayas. Por favor. La biografía de María de Zayas y Sotomayor, nacida en 1590 en la Villa de Madrid, no solo nos permite introducirnos en el estimulante desarrollo del ingenio femenino en el primer tercio del siglo XVII, sino que nos muestra la potente presencia del debate sobre la igualdad de hombres y mujeres en el barroco español. Primera novelista en la lengua española, María de Zayas conoció a fondo los recursos narrativos de su época. Su obra fue reeditada en múltiples ocasiones y reivindicó para la mujer desde un profundo conocimiento de la mentalidad barroca, su acceso a la educación, al ejercicio de las armas y las letras, al derecho a elegir marido y el abandono de su pasividad en lo tocante a la defensa de su honor. Su clara intención es alertar a las mujeres sobre los engaños de los hombres, narrando sucesos verdaderos en el que las mujeres han perdido su honra y a veces su vida, por causa de las traiciones de los varones. La experiencia vivida debe servir para dar ejemplo y prevenir las ocasiones, o para dar ejemplo y escarmiento a las mujeres, como dice Lisarda en La aventura perdiendo. Esta intención, que aparece desgranada en alguna de las novelas amorosas, narradas por damas, se manifiesta ya en la forma contundente de desengaños amorosos. Olga Magán nos trae a Margarita Salas. Margarita Salas, 1938, ocupa merecidamente un lugar de honor en el panorama actual de la ciencia española. Discípula de Severo Ochoa junto a su marido, Eladio Viñuela, no solo introdujo en España la investigación sobre genética molecular, sino que, siempre trabajando con su equipo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, descubrió una forma de replicar el ADN rápida y barata a través del estudio del virus PHI-29. Fue la primera mujer en presidir el Instituto de España, la primera en ingresar en la prestigiosa Academia de las Ciencias de los Estados Unidos y la primera científica en ocupar un sillón en la Real Academia Española. Su labor perseverante en el desarrollo de su vocación investigadora se extiende a un compromiso activo con el desarrollo de la ciencia en España y con los avances actuales de la genética. La lectura de la biografía de Margarita Salas te permite reflexionar sobre la relación entre ética y ciencia, sobre los riesgos e implicaciones éticas de la biotecnología. Margarita Salas es una defensora de la investigación científica,
de la ciencia pura como una actividad socialmente valiosa. Las comodidades y ventajas que se derivan de la tecnología, también de la ciencia, invitan al apoyo social a la investigación científica. Partiendo de que hay que proteger la dignidad de las personas, la terapia génica actúa añadiendo, suprimiendo, sustituyendo o modificando genes. Estos cambios pueden realizarse en células somáticas del cuerpo del individuo o en células germinales, células reproductoras que originan la descendencia. La diferencia entre ambas células, en lo que se refiere a efectos, consecuencias e implicaciones éticas, es muy importante, y así lo hace notar la legislación española. El Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en el Convenio Europeo de Bioética de 1997, establece en su artículo 13 que únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas, y solo cuando no tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia. Por tanto, queda prohibida la terapia génica con cualquier otro motivo que no sea la curación o alivio de las enfermedades. Y sobre todo, queda prohibida la terapia génica en células germinales o reproductoras. Lourdes Fernández ha sido compañera en este equipo junto a nuestra presidenta Angelines Herrero Alonso, que no ha podido asistir a esta presentación por motivos personales. Pues le agradecemos su trabajo y nos va a leer un monólogo de Soledad Ortega. Bueno, solo dos pinceladas de Soledad Ortega Espotorno, hija de José Ortega y Gasset. Nació en 1914 y murió en el 2007. Fue una mujer de vanguardia, creadora de la Fundación Ortega y Gasset. También fundó la Asociación de Mujeres Universitarias madrileñas en el 53, y directora de la Revista de Occidente. También compiladora de toda la obra de su padre, José Ortega y Gasset. No sé muy bien por qué tengo fama de solitaria, aunque eso viene de antiguo. A la sazón recuerdo que siendo niña, mi padre me dijo sonriendo cariñosamente: como tú no necesitas a nadie para vivir. No presté mucha atención a la frase, y cuando se me ocurrió pensar sobre ella, mi padre ya había muerto, con lo que no se lo pude preguntar. Quizá lo dijo por mi costumbre de divertirme sola, contándome historias a mí misma, o tal vez simplemente porque mi nombre es Soledad. Ahora pienso que nunca deben olvidarse los impulsos de la niñez, de contar historias, por ejemplo. Pero también recuerdo que mi padre decía que es nuestra tarea salvar la circunstancia que nos ha tocado vivir, para salvarnos a nosotras mismas. Yo he dedicado mi vida a salvar mi circunstancia, en la que ocupaba un lugar central la herencia de un nombre, el de mi padre, José Ortega y Gasset. Y en esa circunstancia no había mucha cabida para esos impulsos de mi niñez. No sé muy bien por qué tengo fama de solitaria cuando yo me encuentro sociable, como lo prueba el gusto que encuentro en hablar con mis amigas, en escribirlas. No sé por qué sucede, pero siempre que lo hago, aflora algo de mi interior que está ahí, agazapado, a la espera de que la escucha de una voz amiga la despierte. Ando siempre tan ajetreada, de muchos anhelos y sentimientos que quedan reposando en mi interior, como semillas en tierra de secano a la espera de una lluvia propicia. Y parece que una lluvia propicia cayó sobre mí, mientras le escribía a Rosa y me descubría añorando una actividad que ella se encontraba en mis impulsos de niña, la de escribir. Tal vez la de contar historias. Como un torrente salieron también de mi pluma todos mis temores ante la deseada y postergada tarea. Los años de barbecho intelectual en la crianza de mis hijos y de mis sobrinos, que mi padre llamaba el estupor de la maternidad, la tarea siempre inacabada
de preservar el legado de mi padre, intentando encontrar la respuesta adecuada a tantas preguntas a las que él no me puede responder. Mi secreto afán, no sé si descabellado, de crear una fundación. Mi trabajo tan variado como indefinible y a la vez riguroso en la revista de Occidente. Mi compromiso con grupos de mujeres, continuando la labor iniciada por María de Maeztu en la Asociación Española de Mujeres Universitarias, que no por ser grato ocupa menos tiempo. Si los días fueran de 72 horas en lugar de 24, le decía finalmente a Rosa. ¿Por qué ese deseo que comparto tan común en los hombres de hoy de aumentar el tiempo? ¿Es que acaso el tiempo se ha encogido? He llegado a esta edad de la madurez en que las mujeres comienzan a hacerse invisibles. Sin embargo, no me encuentro vieja. Aunque ya no suelo frecuentar el espejo, el otro día me descubrí comparando mi rostro con el retrato de mi abuela muerta a los 30 años. No había gran diferencia de edad entre nuestros dos rostros. Es que antes envejecía más deprisa, diría cualquiera, y sin embargo, ¿cuántas cosas hacían antes los hombres en menor tiempo de que disponían que no alcanzamos a realizar nosotras con mucho más tiempo? Aquellos largos desplazamientos de los conquistadores hacia tierras ignotas con medios tan precarios, por no hablar de personalidades como la de Garcilaso de la Vega, quien en sus apenas 40 años de vida, entre múltiples campañas militares, labores diplomáticas, intrigas palaciegas e incontables amoríos, abrió las puertas de la poesía española a la modernidad renacentista. Había ahí un elemento discordante, algo que no encajaba, que yo no acababa de entender. Ya está, lo acabo de decidir. Escribiré un cuento sobre el encogimiento del tiempo. Tendrá que ser una composición enteramente literaria, tal vez algo autobiográfica, pero no mucho, solo en algunos elementos descriptivos de la protagonista. Sería una mujer de unos 50 años como yo, con hijos crecidos. Me será más fácil dar verosimilitud a sus sensaciones para contrarrestar la fantasía del argumento. Algo así como la capacidad que tenían antes los humanos para hacer tiempo, sin duda relacionada con lo que mi padre llamaba ensimismamiento, la posibilidad del hombre para recogerse sobre sí mismo y dar cabida en su interior a la actividad creadora. A la sazón, el tiempo en estos momentos se amansa, se relaja, y los 60 minutos de una hora se transforman en 70, tal vez en 80. Nada que ver con la alteración de la actividad desenfrenada de los tiempos modernos que ha alumbrado un Dios sin duda vengativo y que nos ha conducido a malgastar esa riqueza que es el medio propio de nuestra vida, el tiempo. Nada que ver con el tiempo que yo estoy viviendo y que mucho me temo se va a hacer mucho más vengativo en el tiempo futuro que les espera a mis hijos. Hay quien dice que la capacidad del tiempo para encogerse o dilatarse se relaciona con la felicidad y la desgracia. No estoy del todo de acuerdo. Yo fui feliz de niña y recuerdo la morosidad del tiempo en las tardes del Escorial, cuando mis hermanos y yo jugábamos durante horas en el hueco de la ventana, contemplando un chinito de porcelana con sus largos bigotes y su gorro cónico. También transcurría lentamente el tiempo en las tardes de domingo del Madrid de los años 20, cuando pegaba mi nariz al cristal de la ventana de que tan frío daban ganas de sacar la lengua y chuparlo como un caramelo. Así veíamos el trasiego de los escasos ocupantes de la calle. La florista regordeta y frescachona, que se situaba todas las mañanas en una esquina de la calle Lista. El chiquillo que voceaba, el Sol, ABC y Debate por la mañana, y el Heraldo por la tarde. El tranvía amarillo que circulaba con gran estrépito. A la sazón, recuerdo los enfados de mi padre cuando, de ciento en viento, pasaba el tranvía y rezongaba que se iba a tener que ir al Escorial, que con ese ruido no había manera. Y yo ya no voy a hablar de los largos veranos de Zumaya, ni de mi trato temprano en la residencia de señoritas y el instituto escuela, cuando mis ojos se abrieron asombrados a esa nueva forma de ser mujer que estaba apareciendo en la escena española. Mujeres de fuerte personalidad, activas, destocadas, algo insólito en la época, una mujer sin sombrero. Y cuyo ejemplo, el de María, el de Eulalia, el de mi tía Rafaela, quedará ya para siempre impreso en mi memoria. Todavía el tiempo no se aceleró cuando llegó la época de las dificultades, la enfermedad de mi padre, la precipitada salida de España, los viajes a Argentina y Portugal, siguiendo la estela de mis padres, la vuelta a España,
Creo que el tiempo empezó a encogerse a finales de los años 50, más o menos cuando finalizó la etapa de crianza de mis hijos. Y ya no paró. Y no tuvo ninguna relación con la felicidad ni con la desgracia. Sí, el tema de mi cuento será que los hombres ya no son capaces de hacer tiempo, de reponer el tiempo que malgastan. Gracias. No es exactamente un monólogo de Soledad Ortega. Fue la mayoría de sus expresiones y de sus ideas son suyas. Pero ese monólogo lo elaboré yo para celebrar un año, no sé, el aniversario de su fallecimiento. Y justo en esos días se había descubierto un cuento de Soledad Ortega entre los papeles archivados, que era precisamente este del tiempo. O sea, el texto de Soledad es un cuento sobre el tiempo, y sobre ese texto y algunos datos de ese texto y otros escritos que ella hizo, pocos pero algunos, y cartas, elaboré y leí y elaboré el monólogo. Pero no, la voz de Soledad no ha hecho. No ha hecho ese monólogo, nada más. Amalia nos acerca a Concepción Arenal. Concepción Arenal por María Luisa Mayar. Dice, Concepción Arenal, 1820-1893. Nació en el Ferrol y a lo largo de su vida se enfrentó a todos los problemas humanitarios que padecía España en el tránsito a la modernidad. En su juventud asistió, vestida de hombre, a los cursos de Derecho de una universidad vedada a las mujeres. Desde entonces dedicó su vida a la defensa de la dignidad de los olvidados de la sociedad, los presos, para los que reclamó un código penal correccionalista, los huérfanos y los menesterosos. Pero no olvidó el papel relegado de las mujeres y luchó por su derecho a la educación y al trabajo digno. Ocupó cargos públicos como el de visitadora de prisiones de mujeres de Galicia e inspectora de casas de corrección de mujeres. Entre sus obras, la beneficencia, la filantropía y la caridad, estudios penitenciarios y la emancipación de la mujer. Voy a leer un poquito. Dice, queremos para la mujer todos los derechos civiles. Queremos que tenga derecho a ejercer todas las profesiones y oficios que no atenten a su natural dulzura. Nada más y nada menos. Esto es de Arenal, de Concepción, en 1974, La mujer del porvenir, en la emancipación de la mujer de España. Madrid, Ediciones Júcar, página 185. Podrá, quizá hoy en día, extrañar ese término de dulzura. ¿Qué profesiones pueden atentar contra el ser natural de la mujer? Concepción Arenal se refiere, como ha explicado con anterioridad, a la guerra. No deben ir a la guerra más que para curar a los heridos, ni arrastrar la muerte, sino para salvar alguna vida. Y al ejercicio de la política. ¿Por qué al ejercicio de la política? Simplemente porque a la vista del panorama político español, ella lo considera un campo de confusión, de mentira y muchas veces de iniquidad. Aunque admite que el tiempo podría hacer que la política no tuviese nada de antipático a la naturaleza femenina. Finalmente aclara en nota a pie de página, escribimos para la España de hoy. En otro país y en otro tiempo podrá pedirse y tal vez con ventaja lograrse más, pero de todos modos no se logrará el fin sino por los medios indicados, ni el progreso podrá infringir su ley, que es el ser lento y graduado. Página número 11, nota 16. Y tenemos para doña Emilia Pardo Bazán a nuestra compañera autora.
Cecilia Eduardo Bazán, 1851-1921. No fue solo una de las máximas representantes del realismo y naturalismo literario español, con obras como Los Pasos de Ulloa y Madre Naturaleza, sino una pionera en la defensa de los derechos de la mujer y de forma especial de su derecho a la educación. En los congresos pedagógicos, en artículos y en tertulias, alzó su voz contra todas las limitaciones que sufrían las mujeres de su época. Se le negó el acceso a la Real Academia Española, pero logró una cátedra y la presidencia de la sección literaria del Ateneo de Madrid. El principal hilo conductor de la vida y la obra de Pardo Bazán es la defensa de las mujeres. Cree que no puede haber regeneración de España sin contar con las mujeres, sin su instrucción y su participación en la vida social. En 1915 escribe: la clave de nuestra regeneración está en la mujer, en su instrucción, en su personalidad, en su conciencia. En consecuencia, no cejó en la lucha, en la participación activa y por el reconocimiento de los valores literarios femeninos. Los desaires que recibió de las instituciones intelectuales de su tiempo no la desanimaron y continuó llevando una gran actividad en la vida cultural de aquella España tan atrasada en lo que a los derechos de las mujeres se refiere. Un aplauso también para la autora de Pardo Bazán, que está aquí presente. Y ya casi cerrando este acto, Isabel Fetter nos va a acercar a Elena Fortún. Para mí es un placer leer unas pinceladas de la biografía de Elena Fortún, precisamente en esta biblioteca. Gracias. El personaje de Celia, esa niña revoltosa, capaz de enmendar la plana a los mayores y que acompañó con sus peripecias a varias generaciones de niños españoles, realizándonos la proeza de convertir a Encarnación aragoneses, 1880-1952, una ama de casa de mediana edad, en Elena Fortún, seudónimo con el que firmó sus obras. A partir de la salida al mundo de Celia, Elena Fortún no solo revolucionó la literatura infantil de su época, sino que escribió artículos a favor de las mujeres y los niños, obras de teatro y creó personajes tan memorables como Celia, Cuchitifri, Matonquiqui, Patita, Benita, Valeriana, entre otros muchos. La reciente publicación de sus novelas inéditas, Celia en la Revolución y Oculto Sendero, ha completado una obra que se considera imprescindible. He aquí unos ejemplos de cómo Elena Fortún, o Encarnación aragoneses, narra prácticamente su biografía a través de María Luisa Arroyo, protagonista de la novela Oculto Sendero. Pero María Luisa Arroyo, como Encarnación aragoneses, se ve obligada a casarse. El segundo capítulo del libro, que coincide con la juventud de la protagonista, parece un calco de la vida de su autora. Comienza con un matrimonio fallido y finaliza con la muerte de un hijo. En el caso de la novela, de una hija de 11 años, edad muy próxima a la que falleció Bolín, hijo de Elena Fortún. El rechazo, más que rechazo, asco y repulsión a las relaciones maritales, que entiende como la docilidad de la mujer a satisfacer los apetitos egoístas del hombre, domina todo este capítulo de la vida de la protagonista, que convive con un marido que, pese a denominarse un artista, infravalora a su mujer, no permite ni que cultive su afición a la pintura ni que tenga amigas. Otros datos autobiográficos salpican el relato, la penuria económica, la muerte de su madre, que se ha ido a vivir con el matrimonio y a la que cuida durante un año, las tardes en el parque, y ya al final del capítulo la protagonista aprecia el cambio que se está produciendo en España en la vida de las mujeres y exclama: libertad, libertad. Ser como el aire, a quien nadie pregunta a dónde va ni de dónde viene. Ay, las muchachas modernas, las veía solas en la calle, camino de la universidad, del instituto o de la escuela. ¿Por qué había venido yo al mundo 10 años antes de mi tiempo? Pues cierra el acto otro de los diálogos imaginados, una ficción, entre María Moliner y su diccionario, en la propia voz
de la autora del diálogo. A lo mejor es muy largo. Vamos a Luisa. Lee Yaiza es el diccionario, perdón. Da la voz al diccionario, la contradicción. Enero de 1951. Ya han pasado más de 10 años del fin de la Guerra Española, del fin de nuestras ilusiones, de todos esos proyectos culturales que con enorme ilusión desarrollamos durante la República y seguimos haciéndolo durante la guerra, bajo las balas. Han pasado más de 10 años y con ellos ha finalizado mi juventud. Bueno, siempre le digo a mis hijos que no hay que volver la vista atrás, que hay que caminar hacia adelante. Ahora ya no estamos en Valencia, sino en Madrid, y a Fernando, mi esposo, que está en Salamanca, me lo han acercado un poquito. No somos exactamente desterrados, ya que permanecemos en España, pero como tantos españoles que hemos sido depurados por el franquismo y no compartimos en absoluto su ideario, sufrimos un exilio interior. Mi marido y yo hemos sido separados y hemos sufrido un descenso significativo en el escalafón administrativo. Es curioso como la Real Academia ha debido introducir este adjetivo exiliado como palabra derivada de exilio, quizá porque existe un exilio interior que no se puede identificar con destierro. Exilio, destierro, obligar a alguien como castigo a marcharse de su país, el que manda o gobierna, especialmente por razones políticas. Exiliado, adjetivo incluido recientemente en la Academia como palabra derivada de exilio, antes palabra culta y poco frecuente, y ahora vulgarizada a raíz de la finalización de la Guerra Civil Española. Yo paso mis mañanas como bibliotecaria en la Escuela de Ingenieros y siempre les digo a mis hijos que no hay que volver la vista atrás. Pero ahora estoy sola en esta larga y triste mañana de invierno y no puedo dejar de recordar. Éramos un espléndido grupo los que colaboramos en las misiones pedagógicas durante la República. El objetivo que compartíamos era el del mejoramiento espiritual del pueblo a través de la cultura. Qué acertada palabra la de misión. Misión, del latín missio onis, derivada de mittere, enviar. Obra o función que una colectividad se ve obligada a llevar en bien de alguien o que le ha sido asignada por la providencia. Misionero, iluminado, mesías, visionario, vidente, revelador. ¿Cuánto nos enseña la etimología de las palabras? Sí, éramos enviados de una esperanza nueva que recorría los pueblos de España. Yo con Juan Vicens de la Llave y nuestros compañeros como García Lorca, Rafael Dieste o María Zambrano, con cuadros, libros y obras de teatro que acarreábamos en autobuses desvencijados para poner la cultura al alcance de los rincones más escondidos de España. Marineros del entusiasmo, nos llamó Juan Ramón Jiménez, y estuvo acertada la metáfora, porque el símbolo del mar, tan incrustado en el habla española, definía muy bien la apertura de nuestro corazón hacia un horizonte del que no veíamos el fin. También nos enseña mucho no solo la etimología y definición de las palabras, sino el uso que la sabiduría popular ha hecho de ellas a través de los siglos. Expresiones de uso de la palabra mar. Hablar de la mar. Hablar de cosas que son todavía muy improbables, ilusorias o imposibles. La mar de ilusiones. Mucha cantidad o número de alguna cosa. Sí, efectivamente, nosotros hablábamos de la mar, porque aunque nuestros objetivos eran desmesurados y en cierto modo improbables, nunca desfallecíamos y desde luego nos hacíamos la mar de ilusiones.
Nuestra entrega estaba llena de entusiasmo. El horizonte de lo imposible no existía para nosotros. Entusiasmo. Del griego entusiasmos, éxtasis, estar inspirado por la divinidad, estado de excitación, estimulante, provocado por la fe en algo, a la adhesión a alguien. Siempre he creído en las palabras, en la fuerza de las palabras para cambiar el mundo, en los libros, en la educación. Todavía recuerdo mi experiencia como profesora de gramática en la Escuela Cosío, que un grupo de amigos fundamos en Valencia en 1930. Seguíamos el ideario de la institución libre de enseñanza. Educar en la libertad y la responsabilidad, olvidando esos sinónimos de educación tan incrustados en la mentalidad española. Educar, disciplinar, desasnar, quitar el pelo de la dehesa, machacar el hierro fino. Nosotros seguíamos la mejor línea educativa, que consistía en preparar la inteligencia y el carácter de los niños para que ejercitaran su libertad desde la responsabilidad. Libertad, facultad del hombre para elegir su propia línea de conducta de la que, por tanto, es responsable. Libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de pensamiento. Ahora nos han quitado la libertad en la escena pública, pero nuestra libertad interior, esa, no nos la pueden arrebatar. Bueno, ya está bien de recuerdos. Como siempre les digo a mis hijos, hay que mirar hacia adelante. Ya no puedo dar clase ni dirigir bibliotecas ambulantes, pero sigo creyendo en las palabras. Y lo primero de todo es conocerlas. ¿Cuánto nos pueden enseñar las palabras si hurgamos un poco en ellas? Ahora que el lugar de la mujer está de nuevo relegado a las tareas del hogar, me doy cuenta del papel excepcional que desempeñamos las mujeres en la España de los años 20 y 30. Con solo 22 años gané una oposición para el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos y fui la 6ª mujer en ingresar en ese cuerpo. Siempre desarrollé trabajos de responsabilidad en los que desde luego puse mi alma. Si yo quisiera reflejar ese paso gigantesco, solo tendría que escarbar un poco en el uso que en español se ha hecho de los nombres de hombre y mujer. Comencemos por un adjetivo. Cuando usamos mujer pública, nos referimos a una prostituta. Y es de admirar la cantidad de sinónimos con los que la imaginación popular ha denominado a esta milenaria actividad de la mujer. Fulana, furcia, mujer airada, mujer fatal, mujer galante, mujer alegre, mujer de partido, mujer perdida, mujer de mala vida, pindonga, piruja, mujer fácil, mujer fresca, licenciosa, escaldada, próxima, suripanta, tuna, mujer del arte. Sin embargo, cuando nos referimos a un hombre público, decimos algo muy distinto. Un hombre público es aquel que interviene activamente en la política. También apreciamos en una serie de expresiones que el mismo concepto de hombre, a diferencia del de la mujer, contiene en el uso que en español se hace de la palabra un valor altamente positivo. Todo un hombre, muy hombre. El que se comporta con hombría. Ser alguien, mucho hombre. Ser hombre de mucho carácter o gran valor. Ser hombre para una cosa, ser capaz de hacerlo. Sí. Es curioso que ninguna de esas expresiones positivas sea adjudicada a la mujer. Pero también es aleccionador que cuando mencionamos hombre o mujer en una frase exclamativa, en el caso del hombre, tenga simplemente un matiz de sorpresa. Hombre, no sabía que estarías aquí. Y sin embargo, en el caso de la mujer, el matiz es peyorativo. Mujer, qué cosas dices. Pero cuidado, mujer. Vocativos empleados en expresiones familiares para dirigirse a niñas o mujeres a las que no se trata con especial respeto. ¿Cuánto podemos aprender si profundizamos en las palabras? Aquí estoy, en la cocina de mi casa,
en esta larga y triste tarde de enero y se me ha pasado el tiempo volando, pensando en las palabras. Pero una cocina no es cualquier lugar. Sus sinónimos son fogón, fuego y lugar, y los sinónimos nunca son arbitrarios. Fogón, sitio donde se hace el fuego. Y el fuego es otra palabra de cuyo uso el pueblo español ha extraído todo su valor simbólico. Así, cuando alguien está airado, decimos que echa fuego por los ojos. Cuando aviva una discordia, se dice que echa leña al fuego. Cuando se libra a alguien de un peligro o enredo, se dice sacar las castañas del fuego. Pero fundamentalmente existe la expresión mantener el fuego sagrado, cuando alguien sostiene el culto a un ideal o el entusiasmo por algo. Ideal, representación perfecta de cierto tipo de cosas, cosa a la que se aspira por considerarla el mayor bien. Conjunto de ideas que alguien tiene sobre alguna cuestión trascendental, que defiende apasionadamente por creerlas buenas y a cuyo triunfo dedica sacrificios y esfuerzo. Causa, empeño, dedicación, entrega, sacrificio. Mi ideal han sido siempre las palabras. Yo siento que las palabras viven a través de la vida que le han ido dando los hombres al usarlas. Con frecuencia los hombres se han definido a sí mismos, definiendo a las palabras que usan. Un hombre de palabra es un hombre cabal, y por el contrario, un hombre que no tiene palabra es un hombre que carece de credibilidad frente a sus semejantes. También el hombre usa la palabra adjudicándole adjetivos que son propios de él mismo, es lo que se llama sinestesia, pero que más allá nos habla de esa íntima identificación del hombre con la palabra. Las palabras pueden ser santas, necias o gruesas. Las palabras pueden tener honor o, por el contrario, carecer de él. Incluso la palabra puede remojarse, sinónimo de beber un vaso de vino. Pero vayamos a su origen. Palabra en español proviene del latín parábola, que tiene en su seno la apertura simbólica del significado al poseer la raíz vallo, lanzar, poner al lado, comparar. Los hombres han intuido desde siempre esta capacidad simbólica de la palabra y por eso la han ido enriqueciendo al usarla. Sí, esa es la palabra que yo amo. Ese es el diccionario que me gustaría hacer, un diccionario del uso del español. Y voy a empezar ahora mismo con el término palabra. Pues muchísimas gracias, tenéis aquí los libros a vuestra disposición y espero que esta noche de los libros, que han sido muchos libros, pero que han sido todo autoras, pues merezca un poquito de reconocimiento por parte también de las personas que, bueno, que puedan leer estos libros. Quiero decir que hay que seguir difundiendo la obra de las mujeres. Nada más.